Bueno, pues yo creo que ha sido interesante ver cómo una universidad de este tamaño, ¿no? con tantísimos alumnos y tan exigente con ellos mismos, con sus propios procesos, pues ha conseguido adaptarse y a qué retos se ha enfrentado este año, ¿no? con la pandemia. Ahora vamos a seguir con otra universidad, vamos a ver experiencias de digitalización y transformación en la docencia en la Universidad de Nebrija. Concretamente, tenemos con nosotros como ponentes a Cristina Villalonga, directora de Global Campus de Nebrija, y a Víctor Sánchez, que lo veo en la oscuridad más profunda ahora mismo. No sé si me oís. Bueno, Cristina, yo a ti sí que te oigo, tú a mí me oyes bien también, ¿no? Perfecto. Vale. Yo tengo Y Víctor, perfecto. y Víctor nos falta que conecte la cámara. No sé si me oyes, Víctor. O habla tú, Víctor. A ver, Puede ser manifiéstate. que esté en la oscuridad porque está en Estados Unidos y allí creo que son las 2 y pico de la madrugada. A ver si puede conectar. Es verdad que me comentaron que sí, sí, que estaba en Estados Unidos, que por lo tanto sí, vamos, está, no sé, eh, horas intempestivas, como cuando yo me quedaba a ver el baloncesto, la NBA, y me quedaba hasta las tantas de la mañana o madrugaba para ver el baloncesto, que era una cosa ridícula. Pero bueno, Estoy escribiendo por si acaso. sí. Vale, nada, no te preocupes, Cristina, vamos a hacer la mítica informática de apagar y volver a encender que hacían en IT Crowd, ¿vale? Que seguro que funciona. Bueno, Cristina es directora de Global Campus Nebrija y, si no me equivoco, vais a hablarnos con Víctor, que es cofundador y CEO de Masmi, una aplicación de vídeo colaborativo. Vais a hablarnos de The Room of the Future. Puede ser esto lo que me han transmitido, ¿no? Sí, Que es como un sistema de educación híbrida, pero si quieres, antes de que se conecte o mientras se conecta Víctor y arreglamos los problemas técnicos, si quieres irme introduciendo un poco en qué consiste. pues mira, te cuento, bueno, antes de nada, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. El Congreso nos está encantando, las personas que lo seguimos desde la universidad, también como parte, ¿no? Dentro de las comunicaciones. Nos encanta el sistema, así que enhorabuena y muchísimas gracias por la invitación porque está siendo todo muy fácil y muy, de alguna manera, muy fresco, ¿no? Este sistema. Así que muchas gracias y enhorabuena. Sí, efectivamente, Víctor y yo os vamos a hablar de la experiencia de la Universidad de Nebrija, no solo con la Room of the Future, sino un poco la estrategia de transformación digital de la docencia que hemos experimentado en los últimos años, ¿no? Como bien acabamos de ver, ¿no? Con los compañeros de la Universidad Francisco de Vitoria, esta transformación de alguna manera se ha visto empujada, ¿no? O incluso acelerada por la pandemia, pero vamos, que yo creo que esto es posible tanto en la Universidad de Nebrija como en otras instituciones por todo lo que hemos venido trabajando estos últimos años, ¿no? Entonces vamos a contar qué escenarios tenemos transformados en la universidad y que de alguna manera tienen un impacto directo en la docencia y en el aprendizaje. Muy bien, vamos a ver si tenemos a Víctor ya con nosotros. Víctor, ¿me Hola, muy buenas, oyes? ¿me escucháis? Y Sí, te oímos perfectamente. Nada, pues perfecto, fantástico. ya está. Si al final estamos, ya todos solucionamos los problemas cada vez más rápido, ¿no? Estamos adquiriendo todos una competencia digital en videollamadas este año espectacular. Bueno, pues os dejo todo el protagonismo a vosotros y voy tomando notas para si al final os puedo hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Cristina y Víctor. Fantástico. Gracias a vosotros por la invitación y por Genial. el tiempo. Vamos a compartir, hemos preparado una presentación un poco también quizá por nuestra, por ese modelo clásico, ¿no? de intervenciones de este tipo, de estas charlas, pero bueno, es un poco guía porque al final es fantástico venir a hablar de algo, ¿no? En el que has estado tan implicado y que conoces tan bien, ¿no? Pero bueno, siempre va bien tener un soporte visual y tenemos un par de vídeos que os vamos a compartir también, pues porque a veces es mejor verlo que explicarlo, ¿no? Con lo cual, permitidme que comparta ya la presentación. Si me podéis confirmar si se ve correctamente. Yo creo que sí, ¿no? Ahí, vale, fenomenal.
Pues nada, como decía ahora al inicio, ¿no? En esos minutos de reajustes técnicos, os vamos a hablar de tanto Víctor como yo de cómo, en el caso de la Universidad de Nebrija, hemos afrontado este cambio educativo y cómo nosotros hemos empezado a trabajar en estos espacios híbridos, ¿no? Para nosotros esta transformación no es algo nuevo, ¿no? Porque veníamos a lo largo de los últimos 5 o 6 años ya trabajando en ello, con lo cual lo que ha traído la pandemia es, de alguna manera, una aceleración o una quinta marcha, ¿no? A un proceso que ya habíamos iniciado. Nosotros, al final, la pandemia es el punto de inflexión, ¿no? Lo que nos ha llevado a definitivamente apostar por este modelo. Sin embargo, para la Universidad de Nebrija, el diseño de estos nuevos espacios va mucho más allá de lo que es la apuesta tecnológica. Evidentemente, la apuesta tecnológica es muy importante, ¿no? Porque son dispositivos ya, ¿no?, de alguna manera bastante punteros, ¿no? Tecnología bastante puntera y espacios en los que la tecnología tiene un protagonismo absoluto. Sin embargo, nosotros planteamos este modelo híbrido, nosotros lo hemos llamado presencialidad híbrida un poco por la filosofía presencial de la universidad. Lo hemos planteado como un proyecto de innovación docente, con lo cual vinculamos muchísimo el diseño de los nuevos espacios, ¿no? Cómo tienen que ser esos nuevos espacios para la docencia y para el aprendizaje, pero desde el punto de vista educativo. Os comentaba antes el compañero en mi presentación que soy la directora de Global Campus. Global Campus es la unidad de educación digital y learning de la universidad y ninguno de nosotros somos tecnólogos, ¿no? Venimos del ámbito de la educación, de la comunicación, de la psicología, con lo cual abordamos este tipo de proyectos, por supuesto, de la mano del Departamento de Transformación Digital de la universidad, de la mano de expertos como Maesmi, ¿no? Y por eso Víctor nos acompaña en esta mañana, porque no hay nadie mejor que pueda explicar la Room of the Future que él. Y de la mano de expertos también como Telefónica, como os voy a comentar, ¿no? Con lo cual, este proyecto tiene esas dimensiones, ¿no? Esa dimensión tecnológica, pero esa dimensión sobre todo educativa, ¿no? De qué manera transforma la universidad este nuevo modelo o este nuevo diseño de espacios. En nuestro caso, es un proyecto que ha impactado a toda la universidad, ¿no? Todos los espacios se han digitalizado y tenemos un espacio muy especial que es esta Room of the Future, que de alguna manera pues ya es una apuesta total, ¿no? por estos sistemas híbridos, mixtos, blended, ¿no? Como los queramos llamar. Como os comentaba, en el año pasado, ¿no? En 2020, un año muy especial, muy diferente y también muy triste, ¿no? para muchas familias, de alguna manera ha sido un punto de inflexión en el caso de nuestra universidad, apostar definitivamente por una transformación digital total de las aulas, ¿no? Sin embargo, esto no es nuevo, veníamos coqueteando, ¿no? Con esta tecnología, veníamos analizando, ¿no? Estos modelos desde hacía muchísimos años a través de nuestros grupos de investigación y a través también de la práctica, ¿no? de la práctica docente. Nos hemos basado de alguna manera con todos los aprendizajes que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años de esa formación blended, aunque ahora conceptualmente parece que se está yendo hacia el híbrido, parece que conceptualmente ya no hablamos de online y de presencial, sino de virtual y de híbrido, pero estamos en un momento de cambio. Sin embargo, yo creo que tanto para nuestra universidad como, la verdad es que he tenido el placer de hablar con muchas universidades en este proceso, porque creo que las redes de colaboración han funcionado muy bien, ¿no? en estos últimos meses. Teníamos una experiencia previa que de alguna manera nos ha ayudado a ir a un modelo pues un poquito más definido, ¿no? Además de esos modelos blended, también las metodologías, como os decía, como nosotros nos centramos mucho en lo que es la innovación docente y el desarrollo docente, las metodologías, todo lo que hemos venido trabajando en los últimos años, cómo nos ha ayudado, ¿no? a darle forma a este proyecto, ¿no?
En nuestro caso, además, ya no solo esa experiencia, ¿no?, dentro del uso de los entornos virtuales, sino también pilotos que habíamos tenido ya de aulas híbridas anteriormente a la pandemia, como es, bueno, no podemos llamar piloto a la Room of the Future, pero sí como espacio de experimentación y que realmente nos ha ayudado muchísimo a definir cómo tenía que ser esa docencia, y después con un piloto concreto, ¿no?, en este caso con tecnología Cisco, para ver qué posibilidades teníamos, ¿no?, de hibridar las aulas. Parte de esta explicación la voy a centrar en lo que son las metodologías, porque os digo que aparte de toda la infraestructura, ¿no?, que se ha montado alrededor del proyecto, creo que es muy importante cuando estamos definiendo espacios, ¿no?, y espacios de aprendizaje es la temática principal del Congreso. Esos espacios, ¿de qué manera influyen a nivel didáctico, ¿no?, de qué manera influyen en el desarrollo docente y en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En este caso, cuando hablamos de presencialidad híbrida, cuando hablamos de este modelo de transformación docente, tenemos, ¿no?, como una macrocategoría que sería esa metodología, que ahora os contaré con este modelo, las 5 HiveMet que hemos diseñado dentro del grupo de investigación de la universidad junto al Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Profesorado. Ese modelo que engloba, ¿no?, tanto lo que son las aulas híbridas, los espacios físicos transformados y los espacios virtuales que enriquecen ese modelo, y luego también todo lo que tiene que ver con esas herramientas, ese ecosistema digital que se ha añadido, ¿no?, a los espacios físicos y que de alguna manera da un nuevo lugar de aprendizaje, ¿no?, que no es ni una cosa ni la otra. Y que de alguna manera tenemos que saber cómo utilizar cada uno de ellos para que lo más importante, que es la docencia y el aprendizaje de los estudiantes, se pueda dar de manera óptima, ¿no? Por lo tanto, el reto es triple de este tipo de proyectos, ¿no?, el proyecto de presencialidad híbrida. Es un reto tecnológico, cómo adaptamos los espacios, cómo se adaptan también los espacios virtuales a esta nueva realidad. Segundo, es un cambio metodológico, es decir, cómo se planifica la docencia en estos espacios, de qué manera influye la tecnología y de qué manera el profesor, que sabe cómo tiene que dar su asignatura, puede adaptar su docencia a ello, y cómo los estudiantes también planifican su estudio, ¿no?, cómo autogestionan su estudio y cómo se implican en ese desarrollo en este nuevo entorno, ¿no? Y por último, es un reto competencial, es decir, qué competencias se tienen que tener para dar clase en este espacio y qué competencias se tienen que tener para aprender en este espacio, ¿no? En el caso del profesorado, a nivel competencial, ¿no?, pues estamos trabajando desde hace muchísimos años, pero proyectos de este tipo, ¿no?, te ponen en una nueva situación. Por ejemplo, competencias comunicativas en este espacio son imprescindibles, ¿no?, en los espacios virtuales, porque si no eres un buen comunicador, a veces es un poco complicado, ¿no?, el tener ese engagement con tu audiencia, que en este caso son los estudiantes. Os voy a compartir un vídeo para que contextualicemos todos qué es esto de las aulas híbridas, y luego os presentaremos la Room of the Future. Lo dejamos para el final porque es nuestro caramelito, con lo cual os voy a enseñar el proyecto de presencialidad híbrida, cómo se ha puesto en marcha, ¿vale? Voy a compartir el vídeo en YouTube, dame un segundín. Y ya me decís si se ve bien, ¿vale? A ver si soy capaz. Dame un segundo. Cualquiera diría que nos dedicamos a esto. A ver. Ahí. Bien. Empiezo a reproducir, ¿vale?
Vale, vuelvo a compartir, dame un segundo. Vale. Dame un segundo porque me dicen que no se está compartiendo el audio. Justo sí, Cristina, no lo oíamos, a ver si podemos escucharlo. A ver, Educación y digitalización Ahora sí. van de la mano. ¿ahora sí? Pero no es Vale, un muchas proceso gracias y sencillo. perdona. Se necesitan nuevos dispositivos, herramientas de colaboración, contenidos digitales, ciberseguridad y, sobre todo, redefinir el concepto de aula. Ahora, una clase es mucho más que un espacio físico. Aprender es más rápido y accesible gracias a las nuevas aulas híbridas. Es una aula que está totalmente digitalizada, que tiene dispositivos que permiten que haya alumnos conectados tanto de manera remota como de manera presencial en la clase. Dispositivos que permiten agilizar, que permiten profundizar en el contenido. Los alumnos que están en casa tienen presencia en el aula híbrida a través de unos monitores ubicados en diferentes espacios de la clase. Esa participación puede ser tanto por vídeo y voz como a través de chat. Pero conseguir esa integración entre lo físico y lo virtual es una tarea con muchas caras, y digitalizar un centro es mucho más que digitalizar el aula. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la fórmula para hacerlo? El primer reto es entender bien cuál es el punto de partida y hasta dónde quiere llegar la institución, ¿no? A partir de ahí hay que desplegar un montón de tecnologías en capas y además hay que implantarlas y desplegarlas. De Telefónica Empresas podemos destacar sobre todo dos grandes ventajas. Podemos garantizar una experiencia integral, podemos proporcionar todos los servicios de un extremo a otro y además desplegar equipos de soporte 24/7 que puedan atender a alumnos y profesores en el desarrollo de la actividad. Porque así es la educación del futuro. Telefónica Empresas acompaña a los centros educativos, colegios, institutos y universidades. Resuelve sus necesidades de acompañamiento digital para garantizar una nueva educación, accesible, más personalizada y segura. Deja que te ayuden los mejores y ponte en contacto ya con Telefónica Empresas. Vale, voy a volver a la presentación. ¿Vale? Bueno, el vídeo era un poco como este proyecto lo llevamos de la mano con Telefónica, pues creía que era interesante el poder dar un segundo porque se me ha quedado. A ver, dame un segundín. Ahora. Que se me había quedado el vídeo y estaba en bucle oyéndolo. Como os comentaba, que este proyecto al ir de la mano con esta primera fase, ¿no? Esta parte del proyecto al ir de la mano con Telefónica, me parecía interesante enseñaros las aulas, ¿no? El campus, cómo ha quedado un campus, además un campus muy cuidado, ¿no? A nivel del diseño de las aulas, con esa metodología que os comentaba antes, cómo hemos tenido que adaptarlo para que esta tecnología tuviese cabida, ¿no? Porque esta tecnología no cabe en cualquier sitio, ¿no? Sino que de alguna manera te obliga a pensar muy bien en el espacio, a pensar cómo lo quieres colocar. De hecho, bueno, aquí pueden ver, ¿no? En detalle qué tecnología se ha instalado, pero básicamente es la tecnología que permite que el estudiante que esté en casa pueda sentirse inmerso dentro de lo que es el aula física, ¿no? A nivel tecnológico es complejo precisamente por esa adaptación de los espacios que hay que hacer. Un campus no se ha montado pensando que vas a tener que poner unas cámaras, que vas a tener que poner unas pantallas, con lo cual eso nos ha obligado a analizar cada uno de los espacios, ya no solo las aulas, sino también los talleres, para ver de qué manera era posible adaptar el espacio a esta nueva realidad tecnológica, ¿no? El reto más importante en este espacio, y dadas las características, ¿no? Tan diferentes de las diferentes aulas, es tener un sistema de audio de calidad, ¿no? Porque al final el vídeo, ¿no? La calidad de la imagen, pues la valoramos muy positivamente. Sin embargo, el audio sí que te marca la diferencia de poder dar una clase o no poder darla, ¿no? Porque si el alumno no oye nada o el profesor no oye al estudiante, es muy complicado realmente poder realizar esa sesión y que todos, de alguna manera, tengan un resultado satisfactorio.
Además de ese sistema de audio, como os comentaba, el sistema de vídeo para que se pueda ver lo que está pasando desde en el aula, ¿no? desde casa. Y también buscamos un sistema de vídeo que permitiese reflejar diferentes puntos de ese espacio, ¿no? Las aulas, al final, cuando pensamos en el aula universitaria, pensamos en un aula clásica, ¿no? Con una parte delantera, una parte trasera, una audiencia, un profesor que habla hacia la audiencia o que se escribe en la pizarra, está de espaldas a la audiencia, con lo cual hemos intentado que sea un sistema que de alguna manera ayuda a cada docente a poder adaptar el espacio a sus necesidades, ¿no? Respecto a la cámara, bueno, no tiene más de una cámara 340 que permite pues, tomar diferentes ángulos del aula. Ahí lo importante para el docente es que pueda escoger qué imagen quiere proyectar para el estudiante, ¿no? Ahí, pues, si el docente quiere ¿no? ver quiere que se vea su persona, porque sabemos que es muy importante la parte comunicativa, pues puede colocar un plano para que se le vea a él en primera persona, ¿no? Pero, sin embargo, si quiere utilizar la pantalla tradicional, puede hacerlo, ¿no? Eso nos pasaba, por ejemplo, en las enseñanzas más técnicas o del área de matemáticas que necesitan apoyarse sobre la pizarra, lo pueden hacer. Sin embargo, para que ese contenido entre dentro de ese entorno digital, ¿no? Y que el contenido tenga una naturaleza digital desde el inicio, se ha puesto a disposición unas tabletas en las que el profesor puede trabajar, puede escribir sobre esa pantalla y que se proyecte directamente en la sesión de videoconferencia, ¿no? Otro de los elementos clave, ¿no? en este modelo es que haya una pantalla que permita ver a los estudiantes que están conectados desde casa, ¿no? Porque si no, no tendría sentido esa interacción, ¿no? En este caso, para esta fase del proyecto, ¿no? Intentamos que fuese una tecnología lo más transparente posible, ¿no? Porque el objetivo, de alguna manera, es que el estudiante no notase un cambio tan brusco, ¿no? de su modelo de aprendizaje de un mes para otro, ¿no? O de un curso para otro, con lo cual intentamos que fuese una tecnología lo más transparente posible en este caso, ¿no? En otros casos en los que necesitamos que la imagen sea mucho más impactante, que la inmersión sea mucho más profunda, ya tenemos otro espacio que es el que nos va a contar Víctor a continuación. Nada, he recogido algunas imágenes para que puedan ver, ¿no? diferentes aulas, ¿no? Cómo se ven a los estudiantes desde casa, qué presencia tienen también los estudiantes remotos, ¿no? en cada una de las aulas. Y creo que es muy importante esa expansión, ¿no? esa hibridación va mucho más allá del momento de la clase, ¿no? El momento síncrono. Cuando hablamos de una hibridación total, tenemos que hablar de una hibridación de diferentes niveles. No es suficiente con dar una clase en la que tienes alumnos presenciales y alumnos en casa, sino que la actividad se traslada a esos entornos digitales. La actividad, los materiales, la interacción, ya va mucho más allá, se rompen los muros del campus y de alguna manera esa actividad se va diluyendo, ¿no? Se va hibridando en esos entornos digitales. En este caso, el campus virtual, el aula virtual, ¿no? como muchos conocen, es un espacio que es una expansión total de esa enseñanza. Hasta este momento es cierto que en las titulaciones presenciales quizá el aula virtual, el campus virtual no tenía tanta presencia como ha tenido ahora. Sin embargo, yo creo que un poco también para mirar a futuro, creo que este cambio ha llegado para quedarse, ¿no? Porque algunos docentes que quizá no habían visto el potencial del aula virtual lo han podido experimentar y han podido ver que realmente es muy potente, ¿no? el tener este soporte. Simplemente aquí, nosotros a nivel institucional, desde nuestra unidad, hemos elaborado de alguna manera plantillas y recursos que ayuden a los docentes a que ese cambio sea mucho más sencillo. Cuando hablamos a nivel metodológico de la presencialidad híbrida de este proyecto,
hablamos de un supraconcepto pedagógico. Esto lo hemos trabajado desde el punto de vista educativo, puramente educativo, aparte, ¿no?, de todo de ese impacto tecnológico, y a través de la redefinición de 4 elementos estructurales, ¿no?, como es el profesorado, el alumnado, el espacio presencial y el espacio virtual, ¿no? No tiene sentido, o para nosotros no tenía sentido, dedicarnos mucho a lo mejor al espacio presencial, al espacio físico, sin ver cómo teníamos que trabajar con los docentes o sin ver cuál era el papel que iban a jugar los entornos virtuales en todo esto, ¿no? Aquí entra, ¿no?, la metodología que hemos diseñado junto al Vicerrectorado de Ordenación Académica, el Vicerrectorado de Profesorado y Talento y la Unidad de Educación Digital, que de alguna manera hemos acompañado al profesorado a través de 5 ejes metodológicos y hemos dedicado muchísima formación. Ahora enseguida les daré los datos de formación que hemos tenido y de acompañamiento para que se pudiesen aplicar estas metodologías en función de las necesidades de cada asignatura, porque las asignaturas, al final, cada uno tiene su naturaleza y tiene unos objetivos de aprendizaje y unas competencias a desarrollar, con lo cual lo que intentamos con estos ejes metodológicos es que cada profesor se ubique donde mejor crea que puede encajar su asignatura con estas estrategias de enseñanza, ¿no? Estos 5 ejes los hemos dividido de la siguiente manera, ¿no? Llamamos high teaching, ¿no?, que son aquellas metodologías más basadas en el profesor, es decir, cómo tiene que ser una clase magistral dentro de este entorno, es decir, en este entorno desaparecen las clases magistrales, ni muchísimo menos, pero se tienen que adaptar, cómo tienen que ser, cómo tenemos que incluir las preguntas problematizadoras para que el estudiante siga activo, ¿no?, y no nos escuche como si fuese la radio y no esté implicado y no esté conectado a lo que se está contando, ¿no? Y luego iríamos a las metodologías más basadas en el propio estudiante, ¿no?, poniendo al estudiante en el centro. Hablamos de high searching, ¿no?, para aquellas metodologías relacionadas con el contenido, los centros de interés, los núcleos de interés. High doing para aquellas metodologías aplicadas, esas estrategias en las que están basadas en los escenarios y en las prácticas experienciales de los estudiantes. High mentoring, aquellas metodologías más orientadas al seguimiento, a la guía, incluso a los programas de mentoría con los estudiantes. Y una última categoría que engloba dos grandes estrategias, como es la gamificación y el Flipped Classroom, ¿no? Hemos visto que el Flipped Classroom es una metodología que se adapta muy bien a estos entornos, ¿no?, muy bien, y que lo que requiere es una estrategia, requiere un diseño didáctico muy concreto por parte de cada docente. Para terminar con esta primera parte y darle paso a Víctor, simplemente comentarles, ¿no?, que cómo hemos acompañado al profesorado, aparte de ese acompañamiento directo en el aula, ese acompañamiento por teléfono, por chat, hemos aplicado muchísimos sistemas de comunicación. Hemos elaborado materiales que fuesen de utilidad para ellos, ¿no?, como una guía interactiva que de alguna manera permitiese ver qué es esto de la presencialidad híbrida, cómo me tengo que comportar, sobre todo también por parte de los estudiantes, ¿no?, porque para ellos todo eso es muy nuevo, ¿no? En cuanto a los talleres docentes, hemos hecho prácticamente 300 talleres, imagínense, ¿no?, la intensidad, pero es que era necesario para que el profesor esté tranquilo, conozca el entorno, se desenvuelva, porque algunos nos decían, es que es como un plato de televisión, y efectivamente, no sé si todos estamos preparados para estar como en un plato de televisión, explicar lo nuestro, estar atento al que está en casa, el que está en clase, el material, la tableta, son muchos estímulos, ¿no? Más de 1.000 docentes implicados y la buena noticia es que estos talleres gamificados, ¿no?, que de alguna manera planteamos como reto para los profesores y los estudiantes, pues bueno, han tenido una satisfacción muy alta entre todos los participantes con un 3,8/4, que la verdad es que el reto era importante y me gustaría indicarles que el profesorado tiene la percepción, ¿no?, de haber mejorado su competencia digital gracias a este proceso de transformación digital que hemos experimentado. Así que nada, acabo esta parte y ahora le cedo la palabra a Víctor, que nos va a explicar un poquito más, ¿no?, sobre este espacio tan especial que es la Room of the Future, que es
la primera experiencia que tuvo Nebrija real en un entorno muy disruptivo y que realmente potencia esa hibridación y ese aprendizaje mixto. Adelante, Víctor, cuando quieras. Y además prepandemia, que también es que no es poco importante. Pues Cristina, mil gracias por la pedazo de introducción y sobre todo por ese pedazo de resumen, ¿no?, de lo que nuestros partners en Nebrija han estado haciendo durante este último año y llevan preparando desde bastante más. Como decíamos antes, mi nombre es Víctor Sánchez, soy el CEO y cofundador de Mashme. Mashme es una empresa que se dedica desde hace 8 años a la videocolaboración dedicada al mundo de la educación y veréis que siempre hablo de videocolaboración que no de videoconferencia y veremos por qué en un momentito. En estos 20 minutitos que tengo, quizás un poco menos porque vamos un pelín justos de tiempo, voy a intentar contaros lo máximo posible acerca de 2 cosas. Acerca de quiénes somos, Mashme como empresa, pero más importante, qué hacemos y por qué, ¿no?, en ese punto. Y para eso quizás haya que empezar contándoos algo que poco tiene que ver con los espacios, pero que creo que es muy importante de por qué estoy aquí hoy en ese punto. Y es que antes de dedicarme a montar espacios como el que os voy a contar hoy, yo era profe, fue mi primer trabajo. A pesar de que yo estudié ingeniería, mi primer trabajo fue el de profesor. El de profesor en los años 2000-2004, soy más viejo de lo que parezco, y por supuesto, siendo el más nuevo y además el más joven, lo que hicieron fue me encerraron en una habitación sin ventanas, que suena horrible, pero al parecer es legal. Y lo que hicieron fue ponerme justo delante de mí una cámara, si queréis podéis poner mi imagen porque voy a usar las transparencias bastante menos. Veo que tenemos puestas las transparencias, pero de momento, además, como me encanta gesticular, como a todos los profes, genial, muchísimas gracias. Entonces, como os decía, lo que hicieron fue, me encerraron en una habitación sin ventanas, pusieron delante de mí una cámara con el único feedback de la luz roja que parpadeaba y, por supuesto, una vez que tenían eso puesto, esperaban que fuese un gran ponente. Y yo no soy un gran ponente con público, pero soy un ponente bastante peor cuando no tengo ese público, ¿no? Cuando no puedo, digamos, estar delante de la gente con la que hablo. Y eso, por cierto, es absolutamente normal. El motivo por el que me habían encerrado, ¿no?, en esa habitación sin ventanas y con la cámara parpadeando delante de mí era precisamente para grabar esos primeros MOOCs, ¿no?, esos primeros Massive Online Courses que sin duda han cambiado la forma en la que hacemos educación y han dado acceso de forma global a contenidos que hubiesen sido imposibles para mucha gente y eso es fantástico, pero hay algo muy importante, ¿no? Y es que la educación es emoción, la educación es ese cara a cara con tu profesor y con tus alumnos, con tus compañeros. No hay, ¿no?, ese aprendizaje sin esa emoción. Y, por supuesto, que hay asignaturas que son fantásticas, poder tener en un vídeo enlatado y consumirlas después. Pero hay, digamos, capacidades, hay capacitaciones, hay momentos educativos que no son reemplazables por un vídeo enlatado. Entonces, ¿cómo vas a, digamos, globalizar a la misma escala que lo has hecho con los MOOCs esas interacciones entre profesores y estudiantes que definen, ¿no?, la experiencia educativa? Y no lo decimos ni nosotros, ni Nebrija, ni Citea, ¿no? Esto está, vamos, desde el método socrático de preguntas y respuestas, que la interacción es la clave de la educación. Entonces, la necesidad era clave, ¿no? Y es, ¿cómo hago, ¿no?, para ver, digamos, cuando cuento un chiste malo, que cuento muchos, si no les veo sonreír, de poco importa. Si digo una barbaridad y nadie me levanta una ceja, no tengo forma, ¿no?, de interactuar con esa parte. Y, bueno, sobre todo cuando estoy viendo ese vídeo, no lo estoy compartiendo con otros. La Room of the Future, y la vamos a ver ahora en un momento en un vídeo, busca exactamente cambiar esa experiencia, busca el cara a cara en el aula. Y además Cristina ha mencionado algo que creo que es importantísimo y es que el profesor ya está suficientemente ocupado con lo que tiene que hacer. Ser profesor ya es suficientemente difícil como para además tener que aprender a ser, pues eso, ingeniero de audiovisuales o presentador de televisión, que no son 2 trabajos totalmente respetables, pero que nada tienen que ver con la docencia, ¿no?, en ese punto. Y lo que buscamos es eso, darles un espacio seguro, un espacio fácil de utilizar, que sea lo más cercano
a la experiencia educativa que esos profesores conocen. Entonces, hoy estamos un poco desconectados, estamos Cristina y yo muy lejos y me va a ayudar un poquito con las transparencias. Si queréis, vemos muy rápido un vídeo del espacio y luego os cuento lo que hemos visto. Ya lo estoy ahí. Genial, muchísimas gracias, Cristina. Me imagino que habrá que recompartir la pantalla con audio. Voy a compartirlo porque aunque no lo hemos hablado, lo tenía yo preparado también por el otro lado. Dame un segundo. Genial, muchísimas gracias. A ver, ahora. Perdona. No te preocupes. Ahí está. Con sonido. Lo estáis viendo ya, ¿verdad? Ha empezado, sí. Muchísimas gracias. Perfecto. Lo bueno y breve, como se suele decir, 2 veces bueno. En este vídeo habéis visto un poquito lo que busca, ¿no? Esa Room of the Future, y es tener esas pantallas delante de nosotros y darnos esa experiencia cara a cara. Y lo primero que vas a notar cuando entras en una de nuestras instalaciones, y ahora os enseñaré en las transparencias algunas muy diferentes, ¿no?, que hacemos en este punto, son esa calidad de imagen y esa bajísima latencia. Y aquí vemos algunos ejemplos muy distintos de las que tenemos instaladas por todo el mundo. Por supuesto, la de la Universidad de Nebrija la acabáis de ver y la comparten con Oxford SBS, la Saïd Business School, su escuela de negocios, en Medios Colorado, IMF en Madrid, el Banco Santander en su centro de formación, porque la educación, como todos sabemos, ya no es algo que ocurra solo en las universidades o en los colegios y los institutos, ocurre en más lugares y pasa a las empresas. Tenemos la UPM y tenemos un pequeño laboratorio de idiomas, LTD, que es una, digamos, escuela de idiomas pequeñita que también está cercana en Reino Unido. Una cosa que resulta un poco fascinante, ¿no?, cuando veis esas primeras partes, y como os decía, tiene mucho que ver con poder vernos y escucharnos como si estuviésemos delante en esos espacios digitales a los que llamamos Room of the Future, y llevamos haciendo, digamos, estos espacios tanto como estudios donde el profesor está solo ante las pantallas y todos sus alumnos están conectados desde casa, pero también espacios que llamamos híbridos flexibles, espacios en los cuales el estudiante puede elegir si va a estar en casa, si va a estar en el espacio, y va a recibir la misma educación y la misma experiencia independientemente de si está en uno o en otro. Y los estudiantes que están en clase o el profesor que está en clase va a tener, digamos, la misma experiencia 360, si queréis, y va a poder interactuar con cualquiera. No hay micrófonos visibles en este punto, están normalmente instalados en el techo, y las cámaras son absolutamente automáticas. Son capaces de seguir a los profesores y a los alumnos de forma que siempre veamos lo que queremos ver dentro del aula, ¿no?, en una combinación de hardware y software. Y como os decía, una de las cosas, o la primera cosa sería esa altísima calidad de vídeo y bajísima latencia, y eso es imprescindible. Y aquí no busco, digamos, criticar a la competencia, pero eso es una cosa que si la sacas de ingeniería suena rarísima, ¿no? Y es, Mashme no busca la calidad como su primer parámetro, solo es el segundo. El primero es el tiempo real. Y el motivo es muy fácil. Si yo ahora me cubro el micrófono o de repente mi imagen se pixela porque estoy conectado desde San Francisco unos momentos, es bastante horrible, ¿verdad? Sin lugar a dudas.
Pero, ¿qué ocurriría si me estuvieseis viendo 4 o 6 segundos más tarde y yo os estoy hablando de una transparencia y vosotros me estáis preguntando por la que acabo de contar hace 6 segundos? Si ambos queremos trabajar juntos en las notas de clase, si ambos queremos trabajar juntos en una aplicación, si ambos queremos contestar a una encuesta que me están haciendo, si estoy 4 segundos, 6 segundos más tarde, lo que parezco es que estoy totalmente desconectado. No puedo hablar, no puedo tener conversaciones con mis compañeros, no puedo tener conversaciones con mis profesores uno a uno, que es lo típico que saltándose en la videoconferencia y nos interrumpimos el uno al otro. Imaginaos eso en un contexto de clase donde yo quiero generar conversación. Lo que estamos diciéndoles cuando les ponemos herramientas con alta latencia es no hagas eso porque entonces vas a cargarte la clase, entre comillas, ¿no? No puedes tener conversaciones naturales y nos acostumbramos a tener que, o a que te den permiso, a que te den la mano, a que se abra el turno de preguntas y vayas por turno. Eso no es lo que ocurre en una clase. Y nosotros, como decía antes, buscamos que el espacio sea un espacio tan parecido al entorno físico que los profesores y los estudiantes ya conocen, pero que tengan, digamos, una nueva fila de compañeros digitales, ¿no?, al fondo de esa clase. La segunda característica que yo creo que es muy importante de la Room of the Future, ¿no?, y lo hemos visto en esas imágenes de 6, es cada una de ellas es absolutamente distinta en este punto. Y esto era otra de las cosas que teníamos muy claras, ¿no? Yo llevo escuchando hace un rato, ¿no?, y escuchaba a la experiencia de los compañeros anteriores, y a pesar de que los conceptos se repiten en las universidades, lo decía muy bien el ponente anterior y su compañera, no, mira, es que nosotros para cada aula hemos tenido que utilizar tecnologías, cámaras, ángulos, había profesores y casos de uso distintos. Más bien el fondo hace exactamente lo mismo. Buscamos qué espacios tienes donde puedas instalar ese tipo de aula. Miramos qué es lo que van a hacer los profesores ahí dentro. Y a pesar de que tenemos algún docente, como por ejemplo yo en la empresa, la realidad es que nosotros somos ingenieros. Lo que hacemos es sentarnos a escuchar a las necesidades de estos profesores y los llevamos haciendo desde cerca de 8 años, ¿no? Además, nosotros siempre hemos tenido muy claro que nuestro trabajo era hacer tecnología transparente. El motivo que tenemos partnerships con grupos, digamos, o iniciativas tan potentes como el Campus Global Nebrija es porque nos, digamos, alimentamos los unos de los otros, ¿no? Ellos nos cuentan cómo las clases deben funcionar, cuál es su visión para el contenido y nosotros les ponemos tecnologías transparentes que, digamos, les permiten hacer eso. Y hacemos eso con nuestros clientes de todo el mundo porque, evidentemente, estas necesidades y esas capacidades son muy distintas dependiendo de lo que hagamos. Número de pantallas, número de caras, el hardware que debe haber. ¿Cuál es tu presupuesto final? Porque, evidentemente, la Room of the Future no es gratis, ¿no? En este punto. Todo eso es algo a lo que debemos ser capaces de adaptarnos y, digamos, de crear de una forma muy, muy sencilla, ¿no? En ese aspecto. La tercera cosa que quería comentar muy rápido en este, digamos, universo en el que se ha convertido la Room of the Future es que da igual cómo lo mires, el contenido que funciona cuando tienes a tu audiencia cautiva dentro de un aula, y ya sé que ningún profesor se quiere ver como un secuestrador, pero la realidad es que un buen profesor es un secuestrador dulce, en el sentido que durante el tiempo que tenemos a nuestros estudiantes delante de nosotros, capturamos su atención. Es nuestro trabajo como docentes capturar la atención de lo que tenemos delante. Y la realidad es que el aula está diseñada para tener pocas distracciones. Es verdad, de vez en cuando pasa una mosca o la ambulancia por la calle o se apagan las luces o el aire acondicionado está muy fuerte o la calefacción muy baja. Da igual. Pero la realidad es que el aula nos ha ayudado siempre, históricamente, a mantener la atención. Cuando tienes a todos los estudiantes en espacios distintos, con muchas más distracciones y además distintas para cada uno de ellos, llegan en momentos diferentes, el bebé llora en uno, el gato aparece en otro, el perro tira la cámara en el siguiente y eso ocurre durante 60 minutos. Hay que cambiar el contenido y hay que cambiar las aplicaciones de lo que hacemos dentro del aula para mantener esa atención. Necesitamos muchísima más interacción, no muchísima menos, ¿no? Y eso es lo que muy tristemente en esta, digamos, pandemia acelerada hemos visto casos excelentes y esta mañana durante todo el congreso, ¿no? Hemos visto casos muy claros donde se han hecho las cosas excelentemente bien, cambiando los contenidos,
entrenando y preparando a los profesores para un entorno muy distinto y, por supuesto, adoptando las tecnologías. Pero si no se hacen esas tres cosas, nosotros... Da igual lo que nos pagues, ¿no? Como empresa que se dedica a esto, ni todo el oro del mundo va a solucionar tus problemas, porque yo te puedo colocar toda la tecnología del mundo que si tú no adaptas tus contenidos, por supuesto con nuestra ayuda, y no adaptas a tus profesores para que puedan hacer estos cambios, la realidad es que la experiencia se degrada rápidamente. Y hemos visto, insisto, ¿no? Yo creo un lado muy dulce, a pesar de que también hemos visto algunas experiencias negativas, ¿no? Durante esta pandemia, pero hemos visto un lado muy dulce de gente que ha claramente triunfado, ¿no? En ese entorno de hibridación educativa. Bienvenidos al webinar. Perdón, sí. Se estaba tratando. Estoy escuchando algo por detrás. Justo que no sé quién escuchaba, pero escuchaba a alguien. OBS y al YouTube no quería cambiar de sistema. Así que bueno, sí, no sé si el Congreso nos puede ayudar, pero estamos escuchando un seminario de negociación de fondo en el audio. No sé si desde CITEA nos pueden ayudar. Educación BIS, mi nombre es Maximiliano Japes. Les cuento. Vamos a ver. Vale, ahora he dejado de oírlo. Escuchamos a Maximiliano Japes. No sé quién es y seguro que es interesantísimo. No, vuelvo a escucharlo ahora. No sé si alguien desde CITEA nos puede decir algo. Fijaros que lo que os decía, ¿no? Esto con Masmin no pasaría. Lo siento, pero tengo que decirlo. A ver. Muchísimo sobre este tema. Nada, seguimos escuchando audio en el fondo. ¿Me conocen? Vamos a hacer una pequeña. Sí. No sé, Cristina, si vendrás de algún ordenador desde CITEA o del vuestro. A ver. Parece que nos han cambiado algo en la interfaz. Sí, a ver, ahora he dejado de escucharos. Perfecto, estupendo. Perdonadnos. Esto demuestra, eso sí, que esto es en rigurísimo directo, como habéis visto. Bueno, os comento, como decía, ¿no? Esa última parte es la de la interacción. Una de las cosas que Masmi busca, tanto en sus contenidos como en las aplicaciones que puedes compartir en esta parte, es precisamente que el estudiante no esté parado casi nunca, ¿no? En este punto. Puedes, por supuesto, levantar la mano, interrumpir al profesor como lo harías en un aula, iniciar conversaciones con ellos o con otros estudiantes en esa parte, pero también tienes un montón de aplicaciones que van desde encuestas que puedes contestar en tiempo real, lo hemos visto en el vídeo y que van, digamos, retroalimentando al profesor y él lo ve con señales tanto visuales y auditivas en el propio muro que le permiten fácilmente dirigir la atención a los diferentes, digamos, puntos, ¿no? Que hay en ese video wall y una vez más. Lo que no queríamos era que el profesor le diese el síndrome de Stendhal, ¿no? Cuando entra en la videoconferencia y ve a todo el mundo tan cerca, porque en Masmi todo el mundo está, digamos, en primera fila. Entonces, una de las cosas en las que nos hemos esmerado es en una interfaz donde te vamos a indicar exactamente dónde mirar en cada momento, dónde prestar atención, porque la atención del profesor también es limitada, ¿no? En ese punto, lo que pueden hacer a la vez en ese aspecto. Y lo que os digo, en un aula con las filas colocadas detrás de mí, evidentemente presto atención a las primeras y es más difícil prestar atención a las últimas. En Masmi eso no ocurre porque tengo a todo el mundo exactamente enfrente de mí y a la misma distancia. Entonces, es importante, y esto pasa mucho, ¿no? Cuando pasas de un entorno 3D, como es la clase, a un entorno 2D, como es cualquier pantalla, el cómo lo haces, ¿no? Y veréis que algunas de nuestras aulas, si no todas, tienen esa capacidad de, digamos, envolver al profesor para que el profesor se sienta parte de ese espacio inmersivo, pero sin tener esa, digamos, imposición en el espacio, ¿no? En ese punto. He comentado, como decía, esa última parte de la colaboración. Masmi tiene algo que llamamos la memoria compartida. Es una patente de la empresa que nos permite básicamente tener a 200 personas de todo el mundo, estando lo lejos que tengan que estar, colaborando sobre documentos, vídeos, presentaciones, mapas, lo que sea, ¿no? En ese punto. Pero como os decía, estas capacidades no existen en un aula ni siquiera de verdad. Tú nunca le das 200 tizas a 200 estudiantes para que 200 bajen a la pizarra. En cambio, en un entorno digital
eso existe. Entonces, no solo puedes hacer lo mismo que harías en un aula, que baje a uno con la tiza a la pizarra, ¿no? Sino y pues puedes tener a 200 tocando a la vez ese contenido, ¿no? En ese punto. Y no solo eso, por lo que os comentaba antes, de esas distracciones no controladas que conocemos muy bien, porque como os digo, llevamos 8 años con esto, mucho antes de que hubiese una pandemia, nos hemos peleado con esto durante mucho, mucho tiempo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, es muy importante el tener ese digamos, habilidad de poder colaborar todos a la vez y poder controlar ese punto. Hay un par de temas también que quería comentar muy rápido antes de terminar y son los diferentes tipos de, digamos, aplicaciones anexas que van con la Room of the Future y que todos nuestros clientes disfrutan. La primera de ellas es la parte de métricas. Se ha hablado, yo creo que bastante bien, ¿no? De la importancia de las métricas, y las métricas muchas veces generan rechazo cuando no cuentan lo que uno quiere. Sin embargo, las métricas bien estudiadas y bien leídas lo que hacen es mejorar la experiencia de los estudiantes, que es al final por lo que todos estamos aquí, el performance de mis profesores y además la capacidad, digamos, de seguir mejorando mis contenidos, mis aulas y mis interacciones. Más bien tiene un sistema de analíticas muy potente que recoge desde dónde se conecta la gente hasta desde qué país, qué tiempo está dentro, pero también cuánto tiempo tuvo la cámara encendida, el micrófono, cuántas veces habló, con quién habló, en qué momentos fue. Tenemos analíticas faciales donde podemos ver, digamos, los estadios vitales de la clase. El minuto 11, el chiste debió ser bueno porque todos sonreían. Eso sí, la transparencia del minuto 19 hay que quitarla porque estaban todos mirando a Cuenca. Muy mal. Somos capaces, digamos, ¿no?, de reanalizar esas clases con la luz de las analíticas para mejorar esas capacidades. Y luego están las integraciones, ¿no? Tanto qué cosas podemos integrar dentro de Mashme, desde, pues bueno, YouTube evidentemente se ha convertido en una herramienta imprescindible, cosas como Mentimeter, etcétera, que son necesarias y que forman parte del día a día de los profesores, y después, por supuesto, la conexión con el LMS, ¿no? La conexión con el Learning Management System, porque hoy en día el tener un usuario y password por cada aplicación, esto pasa, por desgracia, todavía en muchos de nuestros clientes donde no tienen todo centralizado en un mismo espacio, lo que haces es añadir barreras a cada cosa que haces, ¿no? En ese punto. Y algo como el tiempo real, es muy importante el poder conectarnos cuando queremos a la clase y no 5 minutos después. Mashme funciona directamente a través del navegador, integrado con tu single sign-on de tu Learning Management System, entras muy deprisa en ese punto. No es, me bajo la aplicación, tengo que tenerlo, están todos mis estudiantes preparados o no, etcétera. En definitiva, y para resumir un poquito digamos, el concepto de la Room of the Future, queremos acercar ese cara a cara que conocemos de esas clases de una forma global. Y no queremos hacerlo porque la pandemia nos impide hacer esto. Queremos hacerlo porque hay motivos fantásticos para tener una educación global. Tenemos estudiantes culturalmente diversos, conectados de todo el mundo. Tenemos profesores y talento que puede estar en cualquier parte del mundo. Tenemos universidades que se están adaptando y que ya no enseñan solo en Madrid o solo en Valencia o solo en la ciudad que sea, sino que son entidades globales en este punto, y la Room of the Future puede generar clases globales, ¿no? Igual que los MOOCs han generado cultura global y contenido global. Y un poco la reflexión, si queréis, final es: nosotros nos dedicamos, Cristina, a la pedagogía, yo a la tecnología. La realidad es que la educación solo funciona si, digamos, tenemos a las personas preparadas. Y la mayor parte de nuestro día ni hacemos pedagogía ni hacemos tecnología. Trabajamos con personas que necesitan ser excelentes pedagogos y necesitan utilizar excelente tecnología. Y, bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que haya cumplido con las expectativas, a pesar de que ha sido algo rocky. Estamos un poco lejos, ¿no?, en este punto, pero bueno, ha sido un verdadero placer. Gracias por la invitación. Gracias, Víctor. En referencia a esto que estabas comentando, precisamente, como os comentaba antes, nosotros no hemos dado el paso a este modelo por la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha ayudado, pero era algo que teníamos en mente precisamente por esa manera de potenciar la internacionalización, por esa manera de trabajar de manera colaborativa
y por esa manera de intentar personalizar el aprendizaje y hacerlo de manera más adecuada y adaptada a las necesidades de cada estudiante. Con lo cual, esta tecnología de alguna manera nos ayuda a establecer modelos educativos en los que creemos, ¿no? Y en los que creemos que hay que seguir apostando para crecer, para evolucionar y para mejorar. Así es, así es. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la presentación. Quería dar la enhorabuena especialmente a Víctor, porque ¿qué hora es donde estás ahora mismo? Ahora mismo son las 2:59 de la mañana en San Francisco. Pero quiero decir, dar ese pitch, ese elevator pitch a las 3 de la mañana me parece que es absolutamente fantástico, la energía que tienes. Así que enhorabuena porque no se ha notado la hora en absoluto, está muy bien. Bueno, yo creo que quería haceros una pregunta también aunque habéis hablado con mucho detalle de la plataforma. No sé si has tocado este punto en algún momento, que estaba tomando bastantes notas, perdóname si ya lo has mencionado, pero sí que me parece muy, muy interesante cómo afecta toda esta transformación tecnológica a cómo se relaciona con el tema de la accesibilidad, ¿no? Estaba viendo recientemente cómo Teams o Google Meet, bueno, principalmente lo estuve probando con Google, con Hangouts, incorporando la posibilidad de subtítulos automáticos, lo que habría un nuevo mundo, ¿no? Incluso tener estudiantes extranjeros y ya si Google mete su API de traductor y encima te permite hacer subtítulos automáticos, está muy bien. ¿Os habéis encontrado con situaciones, con problemáticas? Quizás es todavía muy pronto, ¿no?, para entrar en esto, pero ¿os lo planteáis, temas de accesibilidad? ¿Cómo lo vivís esto? Tanto desde la parte técnica, Víctor, como Cristina, si quieres, desde la parte un poco más de transformación educativa. Sí, si queréis os cuento un poquito cómo lo vive Mashme, ¿no?, en este punto. Mashme se integra con 3 tipos de herramientas. Se integra con herramientas de closed captioning, ¿vale? Las que te colocan los subtítulos debajo en cualquier idioma y tú puedes planchar sobre tu propio vídeo esa parte. Y tenemos también una plataforma de traducción simultánea muy completa y que emula las cabinas de traducción físicas reales que conocemos de los congresos. El motivo por el cual hemos creado esta, digamos, tecnología de cabinas digitales de traducción, donde el traductor de chino está en pijama desde casa haciendo el canal de chino, ¿no?, para ese punto, y no me lo invento. Por ejemplo, Oxford da clases en China constantemente, ¿no?, en ese punto. Y el motivo por el cual lo que hicimos fue, en lugar de, pues, y lo podríamos haber hecho, ¿no?, integrarnos como los modelos de Machine Learning de Google o de Azure de Microsoft. Pero la verdad es que hoy en día todavía me parece una falta de respeto, de ser muy claro, y dejadme que me explique, porque soy bastante apasionado en casi todo, pero en esto especialmente. ¿Por qué me parece una falta de respeto? Cuando estamos viendo YouTube y tenemos, digamos, esa traducción simultánea, YouTube en la conversación, digamos, contemporánea, ¿no?, hace auténticas maravillas. Pero os invito a que os vayáis a ver en YouTube un vídeo donde hablen de formulación inorgánica o de química o de económicas con sus formulaciones, y que le deis un ojo a lo que hacen los subtítulos. Yo, como un estudiante que tengo dificultades auditivas o dificultades de visión, me encontrase una clase de química como lo que YouTube hace automáticamente, e insisto, no estoy criticando esos modelos de Machine Learning, que son fascinantes, son buenísimos, son tecnología que va a cambiar el mundo, sin duda, pero hoy en día no están a la altura para la educación, por ejemplo, científica. Entonces, me parece una falta de respeto ponerles eso a un estudiante que tiene dificultades auditivas, por ejemplo, o de lectura o de aprendizaje, porque lo que estás haciendo es ponerle una parte adicional. Además de eso, hay cosas, ¿no?, que los subtítulos no hacen, y son el tono. Tú hablabas, ¿no? No voy a decir con qué bebida energética estaba tan espabilado, ¿vale?, para no hacer publicidad, pero tú hablabas de la energía y del tono, y eso importa. Y me lo pierdo cuando me pones algo que no son tal. Los traductores profesionales, y por eso, digamos, hemos hecho estas cabinas de software que ellos usan con los portátiles, también hacen eso. Un buen traductor que usado en educación transmite el tono, transmite la emoción de ese punto, y no deberíamos, ¿no?, de dejar a esos estudiantes, si somos realmente queremos hacer una educación accesible y global, no deberíamos conformarnos todavía con el Machine Learning.
y llegará, pero no estamos ahí, ¿no? En ese punto. Entonces, esa es nuestra visión desde el punto de vista de MassMe. Una vez más, personas primero, Machine Learning y tecnología después, ¿no? Por nuestra parte nos hemos encontrado con estas situaciones. Es que además también a raíz de la pandemia creo que hemos sido conscientes de las limitaciones de la tecnología, especialmente en estos casos, en las que ya no solo es una opción, sino una necesidad, ¿no? Con lo cual, ahí nosotros hemos apostado, cuando nos hemos encontrado con casos de este tipo, con traducciones simultáneas, con traducciones, por ejemplo, cuando, pues precisamente para que esas personas diesen esos tonos, para que se comprendiese un poco mejor, y no hemos apostado tanto por el subtitulado, ¿no? Pero es algo que estamos explorando también, ¿eh? Quizás no tengo una visión tan radical como Víctor, pero la entiendo y la respeto, evidentemente, cuando y en la universidad tenemos tantas disciplinas diferentes, muchas veces una errata por la propia tecnología se carga el discurso de algo muy, y cuando estamos aprendiendo ya el discurso ya no es que el mensaje tiene que llegar de una manera u otra, sino que la manera en la que se está produciendo el mensaje realmente puede incidir en el aprendizaje del estudiante. Entonces, creo que es importante que eso esté cuidado, pero quizás es una de las vías de crecimiento, ¿no?, del Machine Learning, ¿no?, dadas estas necesidades. Pero sí que creo que nosotros también, como tenemos estos valores humanistas, intentamos dar una solución muy personalizada a las necesidades que tiene el estudiante. Y dentro de lo que es la accesibilidad, no solo con esa accesibilidad que a veces con software que sea adaptado a estos entornos, que también, sino la propia construcción de los contenidos, ¿no? Creo que todavía falta cultura de comprender que hay estudiantes que necesitan unas adaptaciones de los contenidos y adaptaciones también curriculares, ¿no? Yo creo que con la pandemia, en nuestro caso, por ejemplo, el Departamento de Educación Digital nunca había tenido tanta implicación en las adaptaciones curriculares. ¿Por qué? Porque está en un ecosistema digital. Con lo cual, tenemos que utilizar ese ecosistema para dar una solución a los estudiantes y facilitar su aprendizaje. Claro, bueno, pues nada, tengo ganas de daros un abrazo ahora mismo, estoy absolutamente de acuerdo. No, me ha gustado mucho porque sí que es verdad que el tema de los subtítulos, estamos acostumbrados a ver cómo las grandes tecnológicas efectivamente nos venden siempre la historia del aprendizaje automático como algo, bueno, como la panacea, y esto está ya aquí. O sea, yo llevo escuchando vamos a tener una traducción simultánea por algoritmos absolutamente perfecta, no sé, 10 años al día de hoy, y como bien decía Víctor, yo creo que es que ni siquiera hace falta que te vayas a una clase de químicas, que es que hay vídeos donde hay a lo mejor un giro, una pequeña broma, un poco de argot, y es imposible que los subtítulos capten ese matiz, y me encanta el enfoque de respeto, ¿no? O sea, yo creo que sí que al final estas herramientas abaratan el coste, o sea, a lo mejor para espacios donde no se podría asumir otro coste adicional, pues sí que dan una posibilidad, por lo menos un mínimo, pero creo que no hay que cometer el error, ¿no?, de sustituir al final lo que es una traducción profesional de años de experiencia. Por esto yo creo que nos queda todavía. Bueno, y por rebajar un poco el tono del discurso, que nos estamos poniendo súper serios, pero sí que quería haceros una pregunta más personal, ya que estáis tan metidos con todo el tema de las videoconferencias y lo habéis sufrido este año. Quería preguntaros a los dos cuál es el detalle que al día de hoy más os saca de quicio de comunicaros a través de Zoom, de Teams, de MassMe, de videoconferencias. O sea, ¿cuál es el elemento? Porque yo lo tengo muy claro, que es el verme a mí mismo constantemente. O sea, yo no aguanto ya más verme a mí mismo en las pantallas. Víctor, en tu caso, ¿cuál es el elemento que dices, ya esto no puedo más, ya muerte por conferencia? Eso, por cierto, ya le han puesto nombre, ¿sabes? Esto del cansancio de Zoom y tal, ya hay estudios tremendos de por qué ocurre, ¿no? Y el verse, sin duda, es uno de ellos. Yo al final, más me lleva haciendo educación a distancia y trabajamos a distancia como empresa desde mucho antes, ¿no?, de la pandemia, pero nunca había pasado un año o un año y medio, como ya llevamos, sin haber hecho la barbacoa de verano o la cena de Navidad. Ahora tengo nuevos empleados por todo el mundo a los cuales, suena rarísimo, pero no les he visto los pies o las piernas desde, no sé si son altos o bajos, ¿no? En ese punto son altas o bajas, no lo sé, no los conozco, ¿no? En persona, en ese punto, y al final, lo que hablamos antes, ¿no?, del híbrido flexible, lo que nos falta hoy en día en la videoconferencia, por mucho que viva de venderla,
es dejar de usarla, ¿no? Porque hay momentos clave en los cuales queremos vernos, queremos estar juntos en ese punto. Y la videoconferencia hace muchísimo, pero al final, ¿no? Los mejores programas y las mejores empresas hacen eso. Tienen un sitio donde juntarse, donde disfrutarse en ese punto, y después la videoconferencia, cuando estamos separados, es mucho más significativa porque nos recuerda al momento en que nos conocimos. Pero somos animales sociales por un motivo, esto sigue siendo antinatural en ese punto. Claro, y los espacios del futuro, y tanto de trabajo como de aprendizaje, se serán así. Nos veremos en algunas ocasiones y estaremos separados en otras, pero creo que eso es lo que me falta, ¿no? en ese punto. Muy bien. Pues nada. Perdón. Sí, no, coméntanos, Cristina, con tu apunte Nada. cerramos. Nos estamos comiendo el tiempo, perdona. No, si he sido yo el que pregunta. Y mirad que lo ajustamos, pero Víctor y yo, como veis, para hablar no tenemos problema, para comunicarnos. A ver, yo desde el ámbito de aunque me dedico mucho a la comunicación educativa, creo que tiene que haber planes de comunicación para todo esto, ¿no? A mí, la verdad es que nosotros os hemos contado la experiencia que hemos tenido en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero esta cultura ha cambiado toda la organización. Antes, vamos, en nuestro caso tenemos Teams para comunicarnos internamente y a lo mejor te pasabas semanas sin saber de un compañero y ahora permanentemente sales de una y entras en otra. La primera cosa que me saca de quicio es esa, no moverme de la silla porque entras de una, sales de otra, y además las notificaciones no paran de avisarte, ¿no? Y al final es un estrés de comunicativo estar permanente ahí. Y luego hay otra cosa que me saca de quicio bastante, que es a lo mejor en reuniones o incluso a veces en clase, ¿no? Muy multitudinarias, ¿no? Con mucha gente, que ves que perfectamente que el compañero está mirando otra cosa. Es decir, ya no puede ser que se esté mirando a sí mismo en la cámara, pero muy probablemente va a estar mirando su correo electrónico o su lo que sea, ¿no? Entonces, creo que ahí, a nivel comunicativo, por mucho que tiene unas ventajas brutales, ¿no? Por esa agilidad y esa frescura, ¿no? Incluso muchas veces una comunicación espontánea. Por el contrario, tienes la cosa de que tienes tantos estímulos dentro de la pantalla, como me ha pasado a mí antes, que tenía YouTube abierto, tienes tantos estímulos dentro de la pantalla, tienes tantas ventanas abiertas dentro de ventanas, que al final la comunicación se puede ver mermada, ¿no? por esa alta exposición mediática en un mismo momento, ¿no? Bueno, pues con ese apunte terminamos. Cristina, muchísimas gracias a los dos y que disfrutéis del resto de CITEA. Buenos días. Gracias.